Hola a todos, mucha paz, mucha luz a todos. Es con gran alegría que estamos aquí nuevamente en esta nueva clase. Y el tema que vamos a hablar hoy es exactamente la cuestión después del data límite o 20 de julio. ¿Qué pasó? ¿Habéis visto alguna cosa distinta ocurrir? Aparición de discos voladores. ¿Habéis visto cambios profundos en un momento de un momento para otro? Entonces, eso que vamos a hablar hoy, ¿qué fue realmente decidido en la reunión estelar? No es fácil conseguir esas informaciones, entonces no trae para cualquiera lo que pasó arriba. Son niveles que los medios no consiguen accesar. ¿Entendéis? Entonces, aquello que tenemos información y conseguimos accesar, nosotros vamos a hablar de ello y vamos a discutir encima de ello. Sí hubo grandes decisiones en esta reunión estelar que se dio el 20 de julio. Chico Xavier tenía razón con toda esa historia. Los mentores espirituales sabían lo que iba a pasar. Y nosotros vamos a hacer un upgrade de toda esa información que tiene una gran profundidad para la humanidad. Así que vamos a enumerar aquí las decisiones. Primera cosa. Primera decisión. El umbral de la tierra será esvaciado. Pero no podéis olvidar que nosotros tenemos. Ahí tiene unos problemas técnicos. Ahora volvemos. Entonces, esto ya ocurría en un ritmo pequeño. Ahora ese ritmo será altamente acelerado. Segundo punto. El karma de las nuevas almas. Que lleguen ahora. De las estrellas. No pueden ser un karma pesado. Tiene que ser un karma suave. Si no, él no podrá rescatar aquí en este planeta. Si no, la Tierra tiene que volverse un infierno para que él pueda rescatar. Entonces habrá una selección de niveles kármicos que el planeta recibirá. No recibirá karmas muy pesados, porque el planeta está siendo preparada para una transición, para la era de la luz. ¿Cuánto tiempo esto tardará? Tienes que entender, tenemos 7 billones de almas. Y esas almas, ellas tienen un karma. Ellas tienen un karma denso. Muchas. El planeta está en conflicto en varias partes del mundo. Las personas cortan la cabeza de otro. Ese es un envolvimiento de un grupo de almas con un karma muy denso a ser rescatado en nuestro mundo. Entonces es necesario un periodo de transición para que esas almas sean, se vayan de la tierra
que esas almas vayan para el plano astral y sean transmigradas. Entonces es un tiempo para todos esos cambios. Es un tiempo de transición. ¿Ok? Eso es importante. Cuarto, la interferencia de los hermanos estelares. Ella será multiplicada. Mira, si hoy existe un mínimo de interferencia, ella será multiplicada por 1000. El nivel de interferencia aumentará asustadoramente. Ese momento es un momento de mucha confusión en la cabeza de las personas. Las personas empezarán a abrir la mediunidad, será una abertura todavía sutil y ellas se quedarán extremadamente confusas, no van a entender lo que está pasando. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque tendrá muchas personas confusas, perdidas y su ego estará en delante suya. Su ego hablará más alto y pensará que es salvador de la nueva era, que va a querer salvar el mundo. Y ese es el peligro de mediums que empieza a despertar y empieza a despertar. No es bueno todavía lo suficiente. No es totalmente 100% abierta que dialoga directamente con ellos y tenga una interfase con ellos 100%. Muy bien. ¿Qué tipo de interferencia? Directamente en la conciencia humana. O sea, la onda Shan será intensificada. El lenguaje para que entendáis, para que sea más simple, ellos van a cambiar el software de nuestra cabeza. Porque el software que hay en nuestra cabeza juega y no sale del mismo lugar. Solo tiene ese nivel de información a trabajar a su casa. Hay que ver un software más amplio que explore otras cuestiones. Entonces lo que harán es un cambio, una palabra muy común hoy en día en informática, un upgrade, una actualización. Eso es lo que van a hacer ellos. Ellos no van a llegar, posar nave e intentar convencer a todos de fuera para dentro. Ellos empezarán desde alteraciones de forma invisible. Ellos andan en nuestro medio a séculos, a milenios. Yo voy para congresos de ufología, la gente allí peleando si existe o no, y ellos en espíritu andando por allí. Enquanto nosotros no tenemos un upgrade de inteligencia, de conciencia, que ellos son seres espirituales, nadie entenderá cómo operan esas fuerzas invisibles. Ellos operan con una tecnología inimaginable por nosotros. Todo esto aquí está siendo intensificado, pero nosotros vamos a pasar por un periodo de confusión. Nosotros tendremos una intensificación de los fenómenos UFO físicos.
hasta el gran contacto más adelante. El gran contacto más adelante es inevitable. Existe la posibilidad de una declaración oficial sobre la presencia de los hermanos estelares. Antes de esta grande aparición en masa, los gobiernos irán a hablar y a declarar la existencia real de esos fenómenos. Eso ya dejará mucha parte escéptica, atea, con la pulga detrás de la oreja, porque los gobiernos y las autoridades están siendo presionadas por ellos para preparar para el gran contacto. La ONU está siendo preparada, están preparando protocolos internacionales de cómo actuar perante la llegada de los hermanos estelares. Eso es de forma sutil que sé esa información, pero sé que la ONU trabaja secretamente, donde todas las naciones tienen que firmar un protocolo para ese momento. Y esa reunión ya está ocurriendo y ellos vendrán a tona para todos tarde o temprano. Eso es importante. Lo que está ocurriendo a nivel secreto todavía. Es por eso que grandes autoridades americanas, astronautas, la Marina, están dejando esa liberación ocurrir. Que en la época de 60, 70 era top secret, nadie hablaba del tema. Eso significa que ellos se están tornando más abiertos para hablar del fenómeno y preparar a la humanidad y el material que ellos tienen y que está llegando cada vez más cerca del gran encuentro con esas civilizaciones. 8. Tenemos que llegar en una masa crítica de seres humanos preparados. Os diré algo aquí muy importante. Los hermanos estelares no necesitan y no van a utilizar de mediums para estas grandes operaciones. Los mediums solo hacen confusión, solo distorsionan el verdadero mensaje, porque es muy raro mediums buenos de verdad que tengan sexo directos con ellos. Ellos no van a utilizar, ni a mí me van a utilizar. Estoy aquí, ellos no van a necesitar de mí y de ningún medium para hacer ningún tipo de trabajo en el planeta. ¿Ok? Esa es una declaración muy importante que os estoy dando. No confíe en los medios con relación a ese asunto. 3 pies atrás y uno adelante. Porque el nivel de confusión que va a ocurrir cuando esos fenómenos apareceren será muy grande. Va a confiar solamente en tu experiencia. Hasta los cientistas estarán confusos y no sabrán ni qué hablar para la población, porque ellos no saben nada sobre el tema. Tardará un tiempo para la humanidad digerir con calma, con cautela, toda la información extraterrestre. Entonces quiero dejar bien claro eso
Porque llegará el día que aparece una nave y dirá, estoy recibiendo un mensaje y no está. Es una histeria en masa que ocurrirá. Entonces hay que tener mucho cuidado, muy bien preparado para escuchar, saber de quién vamos a escuchar. La única cosa que os pongo a vosotros es que escuchéis directamente de ellos. Los intermediarios medios no harán el trabajo. No tienen capacidad para eso. El ser humano no tiene una capacidad para hacer un trabajo que no sabe lo que está pasando. Los medios no saben dónde están ni lo que están haciendo aquí. Y ya vengo informándome de medios a muchos años de mi vida. Espero que vosotros comprendan eso que estoy hablando. Los hermanos estelares no necesitarán de mediums. Cuestión de mediums es más atrás. Allan Kardec del século XIX. Pero el tercer milenio no será el milenio de los mediums. Si no, pregunto, ¿por qué Cérigo no siguió? ¿Por qué no hubo otra haciendo exactamente lo que él hacía? Porque el proyecto se acabó. ¿Por qué no hubo otro Chico Xavier? Porque el proyecto acabó, está acabando. Él fue importante en aquella época. Los espíritus hicieron un proyecto, no decidieron coger el medio y llevar a un laboratorio científico para que la ciencia se convenza. Porque ellos tenían que dar una pequeña dosis. No estaba planeando una intervención espiritual en la Tierra. Y en aquella época, el ET no entraba en la espiritualidad. Nadie hablaba del extraterrestre. Eran cosas totalmente separadas. Solo algunos mediums que se aventuraban y ponían los extraterrestres ahí. Es muy importante las informaciones que estoy pasando. ¿Ocurrirá todo? Nadie tiene importancia. Nadie es importante para esta transición. Ellos no pondrán en las manos de los humanos la responsabilidad del cambio. Tecnología avanzada de ellos y con gran patrón de conciencia que ellos tienen de la espiritualidad y de la naturaleza humana. Todos nosotros aquí, todos nosotros en todos los niveles, vamos a sentar y aprender. Sentar y aprender. Todos. No importa si eres científico, si te juzgas un gran medium, tú vas a sentar y aprender. Nosotros tenemos que tener paciencia. Todos vosotros querían la cosa para ayer. No iba a pasar nada. Tranquilo. No es una cosa de un día para otro. Es una escalada. Un proceso exponencial de andamiento. Pero tienes que tener paciencia. La cosa ocurrirá en la hora y el momento correcto que hay que ocurrir. Es por eso que ningún medio en el planeta sabe de esa información. Los extraterrestres no pasaron para medio ninguno la información. ¿Por qué? Porque ellos no pondrán en medios la responsabilidad de un cambio. No hay medio en el planeta que sabe lo que ocurrirá. Y otra, Chico Xavier habla de data límite, pero nadie más habla sobre eso. Ni en la China, en la India, ni en la Europa. ¿Por qué no? Bueno, ahora hablará sobre cosas de su trabajo. Vamos a continuar a hablar sobre esas cuestiones.
nosotros vamos a tener. A medida que los hermanos estelares vayan poniendo el upgrade en la conciencia de las personas y muchas almas lleguen para este século, listos para ser usados para hacer una revolución en la tecnología muy acentuada. Vamos a tener un avance tecnológico muy rápido. Pero ese avance tecnológico, él no es en las áreas que a mí, por ejemplo, me gustaría ver, como navegación interestelar. Ellos no darán eso para la humanidad todavía, porque eso requiere un sistema muy avanzado de propulsión y eso significaría cambiar las leyes de la gravedad, entender el electromagnetismo, que la ciencia no sabe ahora mismo, que es muy peligroso. Cuando el hombre está en la ignorancia, tú no puedes dar mucho poder para él, porque él se corrompe. Las armas nucleares ya es un peligro. Entonces, ¿qué el ser humano hizo con la fuerza nuclear? Hizo muy poca cosa. Además de las bombas, los reactores que muy contaminan las cosas, como Chernobyl. Entonces son muy peligrosos. Entonces vamos a tener sí un avance tecnológico muy rápido en la área de las telecomunicaciones, informática, pero todo dentro de un parámetro. Ellos no permitirán una descubierta científica en el campo interestelar. No vamos a construir una nave interestelar, igual que en las películas. Olvidar eso. Sistema de propulsión, de impulso, como llamamos, que es cohete. Son la raza más primitiva que usan eso. Ellos abandonaron eso a mucho tiempo para navegar. La tecnología es otra. Solo más adelante en la era de la luz, y en la era de la luz no vamos a hacer. Los extraterrestres van a ser los pilotos y nosotros vamos con ellos. No hacemos viajes con nosotros en el comando, con la NASA en el comando. Los viajes serán hechas, conducidas por los comandos de los hermanos estelares para aprender. No es la NASA que hará un viaje. Los hermanos estelares van a invitar astronautas, invitar personas para hacer viajes interestelares. Pero nosotros no vamos a estar en este comando. Porque las personas creen que el contacto, ellos ven, ya da una nave, y trae ese sintetizador. No va a ser tan simple así. Tenemos un periodo kármico aún a ser rescatado. Existe un periodo kármico a ser rescatado en nuestra civilización. Por eso la cosa no puede abrirse de una hora a la otra. Porque existe todavía el karma de las personas de una nación. Si no, ya para el mundo y vamos a cambiar a partir de ahora. Baja todas las naves en todo el mundo e interviene. Entonces sería una intervención que mucha gente no le gustaría esa intervención, porque seríamos obligados a comportarnos de otra forma que no es nuestro libre albedrío. Hay una intervención. Es como ocurre en las guerras, cuando un país es invadido. Alemania invade a Francia, por ejemplo, y puso los gobiernos alemanes en el comando de Francia. La gente hacía una resistencia, porque a nadie le gusta de ser invadido y ser controlado por leyes que no son las mías. Por eso los hermanos estelares no pueden bajar e imponer una intervención en los gobiernos, para que nosotros actuemos a partir de esa situación. Ellos no van a actuar de esa forma, no como un gobierno invasor.
no va a ser así. Cuando ellos lleguen, ellos van a hacer un proceso así. El gobierno seguirá normalmente y ellos quedarán aquí, atrás, orientando, sin imponer, para que la humanidad vaya despertando, el gobierno despierte y la acción del ser humano sea una acción cada vez más equilibrada, cada vez más amorosa, más superior. Los gobiernos tendrán una actitud más centrada, no habrá corrupción, robo, y entonces los gobiernos funcionarán, porque la humanidad tendrá otro paradigma. La inteligencia y la vida después de la muerte será un paradigma que cambiarán totalmente el ser humano. Ese cambio será radical en la estructura de la humanidad. Ese es un trabajo de todos nosotros. De todos nosotros. No es un trabajo de un medium salvador. Olvida eso. Ese medium no existirá. Vamos a hacer algunas preguntas entonces. Profesor, ¿cómo será nuestra relación con los animales en reino débico durante la era de la luz? Habrá una comunicación más directa. Cuando la humanidad entra en la era de la luz, la primera cosa es la matanza de animales dejará de existir. La humanidad se convertirá al vegetarianismo. Es uno de los primeros cambios de los espíritus que vendrán de la nueva era. Entonces la humanidad tratará a los espíritus de la naturaleza de una otra manera completamente diferente. O sea, vamos simplemente empezar a auxiliar a la humanidad a vivir de su manera, como siempre he vivido. La estructura es nosotros vamos a cambiar. El proyecto va a cambiar. Los animales también se beneficiarán, pero la jornada evolutiva de los animales es distinta a la nuestra. Las normas son otras. Entonces no se preocupen que a medida que las personas se espiritualicen, el maltrato, la comilancia, las fiestas humanas regadas de la sangre de los animales inocentes, eso se acabará. ¿Qué realmente quiere decir umbral será esvaciado? ¿Está siendo esvaciado para otros vinieren o para otra situación? La cosa es la siguiente, cuando el planeta tiene un karma muy pesado, cuando las personas van muriendo, ellas van habitando un nivel planetario que llamamos de umbral. Y tenemos muchos espíritus perdidos, confusos, rabiosos, asesinos, deprimidos, que se suicidaron, amorosas. Y tenemos una comunidad muy grande de espíritus densos. Y esos espíritus tienen que programar una reencarnación para ellos, un proceso kármico que rescatar. Tardará mucho tiempo dentro de esa lineaje kármica antes de llegar a un despertar. Entonces significa que esos espíritus no serán compatibles con la transición planetaria y la era de la luz que está llegando. Si no son compatibles, ellos no pueden permanecer aquí. Entonces, una operación de grandes transmigraciones estelares están transportando esos espíritus para otros proyectos en la galaxia, que está en la Edad Media, en un planeta denso todavía, que no están, donde podrán continuar el rescate kármico, que ellos están todavía presos. Y eso alivia mucho el planeta. No habrá mucho perturbaciones espirituales. Hoy en día hay muy poco de eso. Hay mucha gente que dice, ay, porque el espíritu me hizo hacer eso. Yo recibí unos comunicados esos días de personas, porque el espíritu deshizo a mi familia. Por favor, para. Las personas no pueden asumir
que los errores son suyos y ponen la culpa en los espíritus. Pelean con la familia y el espíritu es el culpable. Tienes que asumir la responsabilidad de vuestros errores, asumir la responsabilidad de vuestras relaciones frustradas y perturbadas. No ponga la culpa en magia negra, plan espiritual, que las cosas no funcionan de esa forma. No tenéis noción de cada cosa que yo recibo, pero con mucho cariño nosotros senta y ayudamos y esclarecer a las personas. Pero hay personas que no quieren aceptar. Si no quieres aceptar que el problema es tuyo, es mucho más fácil creer que la culpa es de otra cosa. La data límite es una estrategia reptiliana. Reptiliana. Tú estás loco. Tú no entiendes nada de hermanos estelares. El comando Ashtar es un comando de hermanos estelares que hay millares de razas. Reptiliana es solo uno más. Es una clase. No es una raza. Es una clase de seres con lineajes poco aproximadas de los reptiles. Existen centenas de reptilianos, muchos distintos unos de otros. El plano superior no funciona en lineajes, son comandos planetarios. No es una raza que comanda que hace, es el comando hace. Quien ejecuta es otra cosa. Entonces se comparten quien quiere ayudar, etc. Pero las decisiones son todo del comando. Y el comando, por eso que hay reuniones estelares. Los comandos envuelven, por ejemplo, ¿cuántas almas encarnadas hay aquí hoy? 85% está en la primera encarnación, que llegará en los últimos 100 años. Mira, esas almas vinieron de grupos de mundos distantes. No vino un mundo entero para acá, vino un poco solo. Entonces esas almas tienen coordinación, son razas distintas a las nuestras, que visten un cuerpo humano aquí. Es claro que cuando hay una decisión, todas esas razas y mundos que enviaron almas para acá y tienen almas en un proceso kármico aquí, tienen que sentar y hablar qué van a hacer con el planeta. No es una raza que dice, que manda, no es así. Conclave es eso, una reunión de millares de razas estelares para decidir los futuros de proyectos planetarios como el nuestro. Profesor, ¿cómo probar la mediunidad y clarividencia y viajes astrales o contacto con ellos? En primer lugar, la mediunidad tiene que querer probar esa mediunidad. Porque si el espíritu no quiere, nada ocurre. Si los hermanos estelares no quieren, nada pasa. Es muy importante eso. ¿Cómo cogerá un medio y saber que es bueno? Habrá que hacer una prueba, un fenómeno que convenza a las personas que ese medio está canalizando perfectamente, que tiene la tercera visión abierta. Hay que hacer pruebas. Y pruebas científicas también. Todos vosotros habéis visto a Allan Kardec, el principio del espiritismo. Él era escéptico. Allan Kardec nunca fue un medio, pero tuvo un criterio muy científico para estudiar el fenómeno mediúnico, para ver cómo ese medio trabajaba, y él vio que había muchos fraudes. Por eso que él escribió el libro de los medios. El libro de los medios era exactamente para orientar los medios que estaban evolucionando y aprendiendo para no juzgarse el avatar de la nueva era, que él puede equivocarse, hasta tener una perfección en el contacto. El libro de los mediums es muy interesante. Está hecho desde un punto de vista científico, que quiere organizar para no volver una locura, que cada uno hace lo que quiere, que cada uno dice lo que quiere, sin ningún nada objetivo. Un medium llega y dice, estoy contactando el ET, no sé qué. Tú tendrás que creerlo, o sentar y decir, mira,
¿Cómo puedo convencerme de que ese contacto es real? ¿Cómo puedo confiar en ti? La primera cosa que tú tienes que hacer. Si él no tiene nada para ofrecer que pueda convencerte, entonces me quedo con 10 pies atrás y solo observo lo que está viniendo. El medio no puede ser gurú, el medio tiene que ser pesquisado. Muchos medios no pueden ni siquiera orientar su propia vida. Lo veis por ahí. Medios acusados de delitos. La persona es ignorante a veces también. No es un maestro, un gurú. Hay que tener mucho cuidado. A personalidad tiene que ser muy equilibrada, centrada. Por eso que yo nunca vine aquí a incorporarme. Mi mediunidad es una cosa muy particular. Ocurre dentro de un grupo muy cerrado, donde estudiamos, pesquisamos, veamos los mensajes que vienen de orientación. No es una cosa, un fenómeno. Muy bien. Otra pregunta. ¿Los hermanos estelares están encarnados o desencarnados en espíritus? Todo, quien acompaña mis clases saben que todos nosotros somos extraterrestres encarnados. Ese es el cambio de paradigma, que la gente busca extraterrestres fuera y olvida que nosotros somos almas encarnadas que... ¿De dónde viene esa alma? Ese es el cuestionamiento. Todos nosotros somos extraterrestres encarnados en este planeta. Ese es el punto clave de la cuestión. Y ese proyecto de reencarnación tiene un comando superior que comanda todo. Ese es el comando Ashta. ¿Dónde se inicia y se acaba nuestro libre albedrío? O sea, cuando actuamos por influencia de seres de la luz. Los seres de la luz, ellos intuyen, no actúan a través de nosotros. Los seres de luz nos intuyen, pero ellos no actúan por nosotros. Ese es nuestro libre albedrío. Nosotros tenemos la capacidad de decidir lo que vamos y lo que no vamos a hacer. Ya vi tanta locura, me dieron diciendo, el que abusó de la mujer fue el espíritu, no yo. Más una vez poniendo la culpa en el espíritu. Ya vi tanto eso. Maté a aquella persona, pero fue el demonio que me tentó. Y maté el hombre, pero yo no tengo culpa. El demonio que me tentó. Las personas entran en un estado de ira, mata a alguien y ponen la culpa en otro ser. Es la debilidad humana, la incapacidad humana de aceptar los errores. Psicológico. Que todavía es muy primitivo y quiere resolver las cosas en la muerte. No hay demonio ninguno perturbando. Tú tienes todo el libre albedrío para tomar las decisiones y seguir el camino de la luz. La luz no actuará a través de ti. Si no sería una intervención total, entonces no hay libre albedrío. Pero la intuición, tú intuyes y tomas las decisiones. Tenemos un gran libre albedrío. ¿Cuál es el papel de Brasil delante de esa transición? Yo creo que el Brasil tiene uno de los mayores papeles de esa transición. Fue necesario el brasileño ir a Francia para hacer una película de Allan Kardec, que la Francia nunca hizo. Francia no tiene ni idea del espiritismo. Necesitó un brasileño ir allí para hacer una película allí en la Francia de un francés, que para nosotros es nuestro ídolo. Allan Kardec es un ídolo de todos los espíritas, de varios linajes, porque fue el gran orientador, un gran cientista que pesquisó el fenómeno.
organizó el fenómeno. Y cuánto no nos ayudó la espiritualidad a crecer y a florecer. Pero solo vino a florecer en el Brasil, no floreció en la Francia. Allan Kardec no intentó convencer a la persona allí. Los científicos ni leían su libro, pero el cura sí lo leía. Pero los científicos, si coge 12 docenas de científica, disco volador, eso no existe. Ese tipo de científica, olvídalo, deja de lado. Más adelante se darán cuenta. Podemos afirmar que el auge del crecimiento espiritual está por ocurrir. Tú no sabes lo que pasará todavía. Lo que está reservado para este planeta no llegó todavía. Hasta ahora hubo cositas y cositas. Cuando venga la cosa para valer, vais a ver lo que va a pasar con este mundo. No tenéis la mínima noción, ni empezó todavía la cosa. Estamos en el principio de las cosas. No estamos de la era de la luz todavía, estamos todavía dando pasito. ¿Es necesario probar para la ciencia que existe espiritualidad? Claro que sí. Estamos en un mundo donde la ciencia es la inquisitora del siglo XX. Ella dicta las reglas, las verdades. Lo que la ciencia firma abajo, la humanidad acepta como verdad. Pero veamos bien. ¿Quién decide probar para la ciencia? La espiritualidad. Los espíritus, no el medio. El medio no tiene poder. El medio no tiene poder ninguno. ¿Quién tiene la tecnología en la mano? Son los espíritus superiores. Si los espíritus quieren convencer a los científicos, hace así. Y en un piscar de ojos, realizan ciertos fenómenos como materialización, un montón de fenómenos que no tenéis noción. Los científicos fican locos. Es que los espíritus todavía no toman esa decisión. Entonces sería una intervención. Ese momento todavía llegará. Va a empezar con los discos voladores. Va a ser una abertura que los científicos darán para esa nueva era. Porque tenéis que tener en cuenta que cuando ellos lleguen, eso ya cambiará la ciencia. Saldrá de la cabeza que él es el único del universo. ¿Qué dirán los hermanos estelares? Esa es la parte clave de la cosa. ¿Qué los hermanos estelares van a decir? Esa es la pregunta. ¿Qué vinieron a hacer aquí? ¿Qué van a traer para nosotros? Ahí es cuando sienta que vais a tener que escuchar a nosotros. Todas esas verdades que creían son farsas. Vamos a cambiar esto y vamos a probar que estáis equivocados. La vida después de la muerte. Vamos a probar. Vamos a vos enseñar cómo es la reencarnación. Las cosas van a entrar en la era de la luz. A los pocos. Los hermanos estelares no van a dar tecnología a principio, pero sí auxiliar en muchas cosas aquí. Cosas milagrosas, fenómenos increíbles. La humanidad se quedará muy perturbada al principio con la llegada de ellos, pero después no van a llegar como un interventor, como dije, van a llegar como colaboradores de esa transición en el proceso de despertar de la humanidad. No van a llegar como un ejército. No es así la cosa. Profesor, cuanto al modelo económico, Nesara, eso existe. Es una tentativa, pero no tiene nada que ver con... Están intentando trabajar con una nueva moneda mundial. Pero de la forma que están las cosas hoy, entre China y Estados Unidos, no creo.
Las dos grandes potencias del siglo XXI es China y Estados Unidos. Rusia falida, Europa falida, y los países de tercer mundo funcionando como pueden. Con materia prima. Exportamos materia prima. Muy poco. Nosotros es agricultura, pecuaria, exportamos eso. Entonces el gran poder económico es Estados Unidos y China. Esos dos controlan el mundo. En cuanto nosotros vivíamos en la era del petróleo, los árabes son muy importantes, pero dentro de 10 años, con el petróleo no será más utilizado. Toda la riqueza árabe caerá. Entonces no dependeremos más económicamente del petróleo, de países. Y ellos solo exportan el petróleo. ¿Qué van a exportar para el mundo? Van a empezar a dejar de utilizar el petróleo. Entonces económicamente eso cambiará mucho. Los coches serán totalmente eléctricos. Ese es el futuro de la civilización. Sin combustible fósil. Y tecnológicamente, el coche eléctrico es mucho más viable. Estamos consumiendo todavía diésel, gasolina, todo tiene una transición. Y la llegada del nuevo para instalarse, para que el cambio económico sea aceptado, para que haya un cambio económico real, hay que haber hay que despertar en la conciencia. Por eso hay que tener que venir un cambio espiritual y luego los demás se acompañan. Profesor, el litoral de São Paulo, una nube en forma de cilindro, ¿es alguna cosa de los hermanos estelares? No. No llegaron todavía. Esas nubes son fenómenos raros, pero siempre existieron. Ellos todavía no existieron, es no llegaron todavía. Los hermanos de las estrellas ya hablaron de la flora en sus planetas. Claro que sí. Los hermanos, en ese exacto momento, ¿algún extraterrestre acompañando la clase? No lo sé. Es difícil saberlo. Seguramente están sintonizados con su tecnología avanzada y acompañan nuestros pasos aquí abajo. Nos monitoran. Ya hablé con vosotros que los humanos son monitorizados 24 horas del día. Es poder comando espiritual. El comando kármico ya pasó para el comando Ashtar. El comando kármico ya pasó el comando Ashtar. ¿Y cómo se quedó la ley del karma? El comando Ashtar siempre comandó este planeta. A veces hacen una confusión que creen lo siguiente. Cuando la ley del karma termina, cambia el cambio planetario. No es así. Las personas son las mismas. Cuando decimos cambio de comando planetario, de comando de la ignorancia y de la luz, no son las personas que cambian. Es la directriz del comando que cambia. La directriz. Pero las personas siguen siendo las mismas allí. Son las directrices que cambian. Las directrices de la nueva era son directrices distintas de un planeta cuya ley del karma es la ley esencial, la ley del olvido, la ley donde los espíritus densos venían a habitar este mundo sin ningún conocimiento espiritual. La nueva era es la era donde todo se invierte, las directrices son otras, es decir, valdrá la ley del despertar del espíritu. El espíritu es el que
será la esencia de la nueva era, y no la ciencia. La ciencia ya acompañará. En el mundo de la ignorancia, el poder está en la mano de la ciencia y de la tecnología. En la nueva era, el poder estará en la mano del espíritu, la esencia espiritual. Y esa esencia moldará el mundo más adelante, moldará las normas sociales. Tenemos que creer en eso. Sé que es difícil para vosotros creer. Acabo de decir, yo sé que vosotros queréis el cambio ya, ya, ahora, pero tienes que tener paciencia. Que cuando lleguen, el mundo se volverá de punta a cabeza, boca abajo. Están aquí hace tiempo. Solo mostrarem, porque están aquí desde siempre. El primer paso para despertar es la eliminación del ego y la abertura del tercer ojo. Todos los maestros del pasado nos enseñaban que el hombre, cuando está en la ignorancia, al invés de ser comandado por su esencia espiritual, es comandado por su falso centro, que es el ego, que es construida por una sociedad materialista y no de los valores del espíritu. Un ser que haga esa transición entre la construcción de un ego primitivo por una sociedad decadente y abrir y despertar para una verdadera esencia, es claro que todo cambiará. Es como la película Matrix. Tú eras un androide comandado por una sociedad adormilada. Cuando despertaste y viste que estaba en guerra con las máquinas, fue una verdadera libertación. Lo que ocurrirá es algo parecido en ese sentido. Estamos en la ignorancia, en el ego. Cuando yo despierte, voy a libertar ese ego y asumirá mi esencia original, y por ella que moldará los pasos futuros. Eso es lo que dicen todos los maestros. Esta jornada espiritual de yoga, del tai chi, de los grandes maestros, siempre fue ese. Siempre fue el despertar de la visión espiritual, de la conciencia espiritual, para que possamos integrarnos con nuestra esencia espiritual. Y los hermanos estelares no traerán nada nuevo, es el obvio. Entonces vais a ver que hay que practicar meditación, tai chi, cambiar tu alimentación, tu campo energético, eso es lo que hay que hacer. Como estoy mucho tiempo en esa historia de medio y hablo con ellos, es eso lo que enseñan. No van a traer nada de nuevo más adelante, en sentido práctico. Vais a tener que entrenar. Como la onda Shan está mucho más intensa, será más fácil. Ellos ayudarán en ese proceso. Cosa que en la era de la ignorancia, tú entrenaba y nada pasaba. Por ejemplo, veamos bien, ¿cómo que los espíritus en 1950, en la época de Kardec, empezó a llamar la atención de la humanidad? ¿Por qué eso no pasó en los Estados Unidos? Yo pregunto, ¿por qué en los Estados Unidos no pasó eso? ¿Por qué no ocurrió en la Alemania? La mesa que se movía, los espíritus podían ser otra cosa, hacer bola de luz, pero la mesa empezó a moverse porque era 1950, no dará una abertura en ese tiempo. É uma abertura iniciática, um chamado, uma classe de pessoas que estão vivenciando isso. O kardecismo é um rescate. Ele vino para rescatar um grupo de almas de aquela época. Então, quem sintonizou, quem entendeu aquele mensagem, que a mediunidade era uma porta, que os médiums eram médios que estavam. Há uma mulher
que la pusieron en un internado. Entonces Allan Kardec le auxilió para que la gente no creyera que fuera una loca. Y trabajar con un medium para que sea consciente de sus capacidades. Que existe vida después de la muerte. Pero eso no había sido construido en ese tiempo. En la India, la mediunidad es algo normal. Pero en el occidente es un fenómeno. Pero tienes que entender que los espíritus solo dieron eso. Allan Kardec hacía un montón de cosas. Era la primera dosis, pero eran respuestas teóricas. ¿Quién confiará que aquello que estaba diciendo era verdad? Entonces los cientistas no les gusta solo hablar, les gusta pruebas de que eso es así. Puede ser que las personas que leían el libro hacían los cambios. Y ella iba a preguntar, a interactuar con los espíritus, quería saber informaciones. Y cuando el medio era bueno, que tenía muchos medios que no eran buenos, fraudulentos, que utilizaban eso para ganar dinero encima de las personas. En Estados Unidos hay mucho de eso, medios millonarios. Hoy escuché una cosa que vi muy interesante. Un americano. Él ganó millones de dólares montando una empresa de meditación. Empresario de meditación. Solo americano para hacer esas cosas. Sabe ganar dinero con todo. El plano espiritual. Ellos tienen que hacer la cosa. Los hermanos estelares son los que van a hacer el cambio. Si no, vamos a ir muy lento. Igual 1850. El fenómeno está ahí. ¿Quién fue a ver Chico Xavier? ¿Qué científico fue allí a verificar? Son arrogantes, con el ego grande, que no van allí a ver lo que está ocurriendo. Yo viví en el medio científico y yo estudié en la universidad. Algunos científicos no son todos. Hay científicas que le encanta ese tipo de fenómeno. ¿Cuántos científicas no venía a mi red mediúnica? Pero hay otros que no quieren ni saberlo. Por eso es que hay científico y científico. Pero lo gracioso es que esos que les gustaba de eso, ellos no hablan oficialmente. ¿Entendéis lo que quiero decir? Él va a los centros espírita, pero cuando llega allí a la universidad, allí formal, y nadie sabe que les gusta esos temas. Infelizmente es así. La tecnología 5G deteriora la salud humana de- por la alta frecuencia de radiación. Mira, la cosa es la siguiente. Cuando vas a la farmacia y compras una medicación, no existe medicación que no tiene efecto colateral. No existe medicación que no tenga efecto colateral. Entonces la tecnología tiene sus efectos colaterales. Mira, esa luz que está aquí, esa luz blanca de LED o de gas de neón, todas esas emiten radiación peligrosa, pero en un nivel de intensidad. Teníamos un laboratorio y hacíamos test con la luz. 90% de las luces tenía radiaciones nocivas a la salud. Toda una porquería. Una luz simple. Hacía mal para la vista. Mucha radiación ultravioleta. Y perjudica.
Pero ¿cómo vamos a decir que la empresa cierre por eso? La gente economizaba, porque ese fósforo blanco que tú pones para envolver la luz blanca, él tiene que tener una camada para parar la radiación. Pero para ganar dinero ponía la mitad. Y la radiación pasaba, perjudicial a la salud. Entonces, es incoger la misma cosa. Los móviles hoy en día ya perjudican. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. ¿Dónde ponen las antenas? La propia transmisión de 150 a 200 mil volts son peligrosas. Emiten radiación. Las antenas de móviles, el nivel de cáncer es mucho mayor en aquella parte. No hace falta ni ser 5G. Pero ¿quién enfrentará a esas corporaciones? ¿Quién pagará esa pesquisa? Nadie paga esa pesquisa. Los laboratorios. Yo, por ejemplo, compré una medicación para carrapata, para mi gato, y casi mata a mi gato. Es un veneno, casi mató a mi gato. Y todo el mundo en la internet hablando sobre eso. Solo quieren ganar dinero. Entonces, todo tiene que ser hecho un experimento científico bien hecho. No se importa con vosotros. ¿Cuál es tu opinión sobre islamismo? Mira, yo nunca hablé de mi religión en mi trabajo. Tengo grandes amigos islámicos. No es la religión, es nosotros. No es el traje que hace el monje. No es el rótulo que hace el hombre. Lo que está en nuestro corazón es el que habla más alto. Él puede ser islámico, puede ser judío, católico, cristiano, evangélico. Pero si tiene amor en su corazón, él es universal, sin rótulos. Yo tengo grandes amigos y son islámicos, que vienen, me dan regalos de Alcorán con un mayor cariño. No hay problema. El problema no es la religión, es el corazón. Si es un espíritu evolucionado, cualquier religión será un gran mestre. En la era de la luz, los hermanos estelares traerán los sintetizadores de materia para acabar con el hambre en el mundo. La mejor forma es que nadie coma. Se acabó. ¿Para qué pizza? Vamos vivir de luz, de prana. Pizza de prana. Una pizzería de prana. Es broma, gente. Bromas aparte. Vamos a estar hablando ahora de una cosa de su curso. Estamos aquí para un gran aprendizaje, para una jornada de despertar en nuestra conciencia, para la luz y la espiritualidad. Yo, como cualquier otra persona en este planeta, también estoy en este proceso. Si no, ¿qué iba a venir yo a hacer aquí? Y me encarnaría ya, quedaría en el plano espiritual. Todos nosotros que estamos en este mundo tenemos un rescate a cumplir, una jornada interior que desenvolverse. Entonces, acredite en esto. Pon fe que los cambios están ocurriendo. El conclave ocurrió y grandes decisiones, vais a verlo, vais a estar sorpresos cuando las cosas empiecen con más intensidad a ocurrir. Por ahora todo normal. No ocurrió absolutamente nada físico que pueda enseñar que cambió alguna cosa.
pero aguarde, tengan paciencia. Después hablaremos. Me gusta hacer sorpresas. No voy a estar aquí diciendo todo. Pero vamos a esperar. ¿Cómo podemos ayudar a hacer una conexión con la onda Shan? Sí, meditación. Siente, cruce tus piernas por la noche, como si tuvieras reconectar con una máquina, como para recibir una actualización. Vais a creer que al sentar y hacer tu meditación, estás conectándote con la parte universal y recibir una reestructuración de informaciones y cambios vibracionales en nuestra conciencia, auxiliados por esas fuerzas superiores. Es eso lo que todos tenemos que hacer. Sentar en silencio y recibir. Profesor, ¿será que esa generación aún verá la era de la luz? ¿Y cuándo será que ocurrirá esa era de la luz? Tranquilos, tengan paciencia. Vosotros verán. Todos verán un gran cambio en este planeta. Esta generación. Profesor, ¿tú aceptas discutir con terraplanistas? Es una locura. Con todo respeto, yo soy una persona. Tengo un gran respeto por todas las ideologías. Pero yo también tengo el derecho de no concordar con ellas. Yo soy un astrofísico. Viví toda mi vida estudiando astrofísica. Entonces, yo no compactúo con terraplanistas y no perderé mi tiempo discutiendo. Yo creo que es una discusión sin sentido. No necesita ir a discusión. ¿Qué voy a convencer? No tengo otra forma de convencerlo que poner todo el mundo en la atmósfera afuera. Si todos los parámetros que hay ahí no nos convencen. Como por ejemplo los hermanos estelares. Cuando no aparezcan no vas a creerlo. Tengo el mayor respeto, pero eso no significa que yo tenga que concordar con esas ideas. Yo nunca me peleé con ningún terraplanista. Nunca vais a verla haciendo eso. Lárcio, yo soy adepto de la terraplanista. Muy bien. A mí me gusta alguien que defienda sus ideas, pero también me gusta de personas que aprendan que están equivocados. Y que aceptan que está equivocado. Yo creo que los argumentos hablan. Hasta hoy ningún terraplanista me ha convencido con sus argumentos. Muy bien. Deseo a todos mucha paz. Está hablando de eso. Tengo por seguro que el conclave ocurrió y los cambios están programados. Y ellas van a ocurrir. Tengan fe, créenlo, que un día vais a despertar y este mundo estará totalmente distinto. Namaste, mucha luz, mucha paz y hasta un próximo encuentro. Mucha luz.